Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En esta ocasión nos convoca el tema que se ha denominado la modernización de Singapur. Con este propósito se ha convocado a Pablo Maldonado, quien es abogado e investigador en el ámbito jurídico, y a Juan Fernando Subirano Osuna, quien además de ser profesor de esta Casa de Estudios Superiores, es también alguien que se dedica al análisis financiero, entre otros ámbitos de su interés. En primer lugar, tomará la palabra Pablo Maldonado, quien procurará facilitar nuestro acercamiento a este fenómeno de Singapur, tomando en cuenta algunos elementos que son, desde su punto de vista, de nuestra importancia. Pablo. Gracias, querido Enrique. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar. Cuando tenemos que tocar el tema de los aspectos jurídicos de Singapur o de cualquier región, siempre es sugerible tener en cuenta lo que deviene previamente para los contextos jurídicos, que es el contexto social y el contexto histórico. Para tal efecto voy a tocar unos pequeños puntos de la historia de Singapur y la herencia británica que tiene, que para mi criterio, esta herencia británica es la que le va a dar las bases de lo que es hoy Singapur, hoy por hoy. Cuando recordamos a Gran Bretaña o mencionamos a Gran Bretaña, probablemente lo asociemos o se pueda asociar con una fuerza política que ve en el mundo un mercado y tiene una habilidad de transformar acuerdos o desacuerdos en encuentros de intercambio. Esa es básicamente una tradición que para mi criterio tiene Gran Bretaña, es decir, ampliar el comercio, buscar el comercio. Dicho esto, vamos a irnos un poquito más atrás a 1819. En esa época, en ese tiempo, Singapur era una pequeña isla de pescadores, muy pobre, pero había un funcionario británico, era Thomas Stamford, que ve en Singapur una posición geográfica muy interesante, porque por ahí transcurría el comercio de India y China. Británico, comercio, ya las cosas se van uniendo de a poco. El buen Thomas encuentra que dentro del gobierno, de las personas que gobernaban Singapur en aquel momento, habían conflictos muy importantes y les hace una oferta muy interesante que, digamos, la escuchamos hoy y nos suena medio rara. Thomas les dice, alquílenme la isla, y les ofrece un pago anual. ¿Ok? Como habían serios problemas en la isla, acceden. Y de pronto, la isla, Thomas, construye un puerto en la isla. ¿Con qué tenía que competir Thomas? Con básicamente, no sé si un monopolio, pero había un gran movimiento de puertos que le pertenecía a los holandeses, a los neerlandeses. Pero los neerlandeses se caracterizaban porque cobraban mucho en los puestos. Entonces Thomas, muy inteligentemente, ofrece el puerto con aranceles muy bajos y obviamente ahí era más atractivo para el comercio de la zona. Este punto es muy importante porque en algún punto ya cuando vayamos al tiempo actual de Singapur nos vamos a dar cuenta que estas bases fueron muy importantes, porque además hay otra circunstancia. Transcurre el tiempo, llega a 1942 y bueno, Japón en la Segunda Guerra Mundial invade Singapur, se queda en Singapur entre el año 42 y el año 45, la destroza. Singapur queda totalmente destrozada. Sí era pobre, a pesar de que obviamente los esfuerzos del puerto que construye Thomas la hacen un punto bastante interesante, pero queda devastada. Y aquí surge una cuestión de que las personas que vivían en Singapur se sienten en cierta forma defraudadas con los británicos porque no los protegieron. Dejaron que se destruya. Y aquí ya empieza un sentimiento nacionalista o, digamos, de separarse, de dejar de ser la colonia británica. Finalmente llega un punto en que en el año 1963 deja de ser colonia británica y se une a Malasia. Se convierten en un solo país. Pero Malasia tiene una característica muy interesante. Malasia era nacionalista en el sentido de proteger a su gente. Y de pronto tenía un nuevo pedacito más que administrar, que era muy pobre, que era Singapur. Entonces, digamos, la administración de Malasia lo que hacía era darle más preferencia obviamente, a su gente. Y consideraba que Singapur era una cuestión como un lastre que estaba ahí. Este acuerdo no duró mucho,
y solamente están juntos unos 2 o 3 años, si mal no recuerdo, y Singapur se vuelve a independizar. Pero en este contexto aparece la persona que es considerada prácticamente el padre de lo que es hoy Singapur, que se llama Lee Kuan Yew. En 1959 él es primer ministro, y para que tengan una idea de la fuerza que él tenía y básicamente la autocracia que también ejerció, es que él es primer ministro hasta 1990. Pero claro, Lee Kuan Yew hace una serie de modificaciones muy interesantes y muy importantes, porque él venía de la academia, él estudió en Cambridge y era miembro de una familia adinerada de China. En este contexto hay que entender que Singapur está compuesto mayoritariamente por personas de China, de Malasia y singapurenses prácticamente dicho. Otra herencia que podemos entender para Singapur de haber pertenecido, haber sido colonia británica, es que Singapur aplica un sistema híbrido, ya vamos a entrar al término jurídico, entre el common law británico y la aplicación de leyes. Hasta el momento todavía tiene esa estructura jurídica, es decir, el common law, que se basa en sentencias de jueces, y sobre esa línea se va tomando decisiones, pero además también tiene leyes y va fusionando. Esto también es parte de la herencia británica. En ese sentido, ya podemos empezar a entrar a hablar de cuestiones jurídicas en cuanto al derecho de propiedad, cómo funciona el derecho de propiedad en esta Singapur que se ha ido transformando poco a poco con la obra de Lee Kuan Yew. Hay un detalle interesante que es importante, que lo vamos a dejar como un paréntesis, es que Lee Kuan Yew se queda hasta 1990 como primer ministro, lo sucede otra persona, Goh Chok Tong, nombres poco familiares para nosotros, y lo interesante es que esta persona lo nombra al anterior primer ministro como ministro senior, le deja una cartera, básicamente para que vaya transmitiendo también sus experiencias. Posteriormente lo sucede el que es el hijo de Lee Kuan, y él lo nombra como ministro senior, es decir, él fue manteniendo ciertos cargos y cierta influencia en los primeros ministros posteriores. Lee Kuan Yew, como tenía una tradición apegada al comercio y a las cuestiones británicas, en un principio precisamente él no se apegaba tanto a las ideas que por ahí nosotros podríamos entenderlas desde una óptica liberal. Porque, por ejemplo, como en algunos casos, lo voy a tomar como un ejemplo solamente, en un principio preocupado por la industria local, se le ocurre una idea que ustedes la han escuchado en la frontera nuestra para adentro, que es la sustitución de importaciones, que es una pésima idea. Pero bueno, Lee Kuan fue una persona muy inteligente, poco a poco se dio cuenta de que esa idea no era buena, la aparta. En este sentido podemos darnos cuenta que el derecho de propiedad toma un avance, porque con la sustitución de importaciones estamos restringiendo el derecho de propiedad de la gente que quiera importar libremente para proteger la industria nacional, pero a partir de esta nueva decisión, ahora se vuelve a abrir el derecho propietario y la gente puede importar tranquila, lo que genera bienestar en las personas, porque obviamente hay productos de toda índole. Pero aparte, Lee Kuan ve una cuestión muy interesante. Yo considero que él era bastante pragmático y muy práctico en observar las cosas que había a su alrededor. Y a su alrededor se encontró con que sus vecinos eran comunistas. ¿Y qué sucedía? Bueno, Lee Kuan tenía un país pobre, sin know-how, muy pocas industrias, muy pocas empresas, estaba destinado a la pobreza. Y obviamente los vecinos de ideología comunista lo que hacían es que expulsaban a las empresas, a lo que entenderíamos hoy como multinacionales, porque eran colonialistas, porque eran capitalistas y bueno, por todo el discurso que los caracteriza. Entonces, Lee Kuan ve una oportunidad ahí y dice, ok, los voy a atraer. Como sucedió con el buen Thomas que alquiló Singapur para poner un puerto y poner aranceles bajos para competir con los neerlandeses, él dice, yo acá voy a tener impuestos bajos, un sistema jurídico fuerte, o sea, les voy a garantizar a ustedes seguridad jurídica, vengan, inviertan, les voy a dar flexibilidad laboral y en aquel tiempo prácticamente ni sindicatos, como para que ni siquiera tengan problemas con trabajadores. Hoy en día Singapur sí acepta sindicatos, por ejemplo. Cuando vamos viendo cómo va avanzando este derecho de propiedad, cómo se va perfeccionando y la seguridad jurídica que empieza Singapur a demostrarle al mundo, es que las inversiones empiezan a llegar.
Me parece, no tengo una certeza de dato, pero que actualmente hay 7.000 multinacionales en Singapur. No creo que podamos decir lo mismo en la frontera nuestra para acá adentro. No creo que tengamos 7.000 multinacionales. Y este dato es interesante porque si tenemos que imaginarnos Singapur dentro de un contexto geográfico, yo les doy el ejercicio de que se imaginen una almendra tipo española, como baladita, la ponen sobre el mapa de Santa Cruz de la Sierra, la parte inferior colinda con La Guardia y el norte ni siquiera llega a Warnes. Ese pedacito tan pequeño es Singapur, que tiene 7.000 multinacionales, que tiene un PIB que ya pasó a Estados Unidos y obviamente la parte económica lo va a profundizar mucho más. Pero aquí resalto la importancia de fortalecer el derecho de propiedad y garantizar la seguridad jurídica para que las personas puedan prosperar y además atraer inversiones que traigan conocimiento. Uno de los pilares de Lee Kuan fue la educación. Él invirtió muchísimo en educación para tener mano de obra competitiva. A diferencia del resto de esa región de Asia, que era bastante pobre, él empezó a mostrar esta característica de invertir en la educación. Ahora, en temas de propiedad no todos son luces, hay ciertas sombras que podemos detectar, especialmente en la cuestión de la propiedad de la tierra. Aquí nos puede llamar la atención esta cuestión porque, Singapur, quizás en el último tiempo, con el auge de las ideas de la libertad que han empezado a retomar, ustedes habrán visto que lo citaban como que estaba en un ranking privilegiado en libertad económica. Entonces mucha gente lo empezaba a citar, que Singapur aquí, Singapur allá. De pronto esa idea empezó a bajar cuando investigando o googleando la gente se empezó a dar cuenta que hay ciertas cuestiones del poder de Singapur que no son tan liberales que digamos. Y en este caso es el tema de la propiedad de la tierra. A diferencia de muchísimos otros lugares del mundo, prácticamente todos, excepto los comunistas quizás, en Singapur, sin ser comunista precisamente, la propiedad de la tierra es del Estado. Lo único que sucede cuando alguien quiere comprar una casa es que yo compro la construcción, no compro la tierra. La tierra siempre es del Estado. El Estado me la concesiona por 99 años, nada más. Y aquí uno puede decir, epa, ¿qué pasó acá? Acá el derecho de propiedad no está garantizado, solo me dan 99 años, nunca voy a ser dueño de la tierra. Esto es básicamente como comprarme un departamento en un edificio de 25 pisos donde mi porción de tierra es pequeñita. Pero siempre hay que tomar en cuenta los contextos, por mucho que a mí, por ejemplo, desde una óptica liberal, ese aspecto me resulte chocante, hay que tomar en cuenta el dato que les había dado anteriormente, el tamaño de Singapur. Aproximadamente 700 kilómetros cuadrados y tiene 5 millones de habitantes. Quizás desde un punto de vista pragmático, pero por ahí que puede chocar con nuestras ideas, uno podría entender de que qué sucedería si la libertad propietaria de la tierra fuese abierta como en otros lugares. Habrían serios problemas de habitabilidad quizás, o quizás no. Quizás el mercado encontraría las herramientas para que todos tengan un acceso a la tierra o a sus hogares. Es interesante porque además Singapur tiene una entidad que se llama la Junta de Vivienda y Desarrollo, que es la que define a quién le va a dar viviendas, quiénes van a tener las casas, a quiénes se les va a vender. Y ellos además hacen un análisis de que determinadas zonas deben contar con un porcentaje de chinos, con un porcentaje de malayos, con un porcentaje de singapurenses para más o menos mantener la paz social. Son bastante diseñadores, por decirlo de alguna manera, en este aspecto. Y otra sombra que podemos encontrar aquí en este derecho de propiedad, que quizás esto ya tiene que ver con con la suerte conservadora que tiene el gobierno de Singapur, es que le dan preferencia a las familias establecidas, ¿no? Papá, mamá o parejita que se casó y va a tener hijos, ellos tienen preferencia para adquirir la propiedad de casas, ¿no? Un soltero tiene más problemas. Ahora, los que no tienen absolutamente ningún derecho al respecto son parejas de la comunidad LGBT. Y aquí ya encontramos una sombra que te restringe la libertad. Dentro de otros aspectos interesantes jurídicos de Singapur, ellos han sido pioneros en la implementación de la digitalización del sistema legal. Es decir, los procesos judiciales y todo se llevan prácticamente de forma electrónica. Realmente son cuestiones que uno como abogado las ve, pero de una forma maravillosa. En este punto sí podemos poner una gran luz, porque
bueno, no sé si hay abogados presentes o estudiantes de Derecho y tienen que ir al juzgado y vieron un memorial, tienen que sí o sí ver un libro físico que está en la ventanilla, cuando tranquilamente deberíamos verlo en una aplicación de celular o en una página web y hacer seguimiento. Bueno, Singapur esto ya lo hizo hace mucho tiempo, entonces aquí hay una gran luz que hace que el sistema judicial sea eficiente. Y si tenés un sistema judicial eficiente, estás garantizando los derechos de propiedad, porque la gente sabe que si se va a un juicio, ya sea civil o penal, no va a padecer dolores de cabeza como por ejemplo en este lado de Latinoamérica. Y es interesante porque hay una asociación, una entidad internacional que les sugiero la busquen si no la conocen, que se llama el World Justice Project, que rankea cómo funciona el sistema judicial en diferentes países, rankea 142 países, Bolivia también está rankeado. Y en Singapur tiene números muy interesantes, por ejemplo, en cuestión de justicia civil está en el puesto 8 a nivel mundial. En justicia criminal está en puesto 7. Y si tenemos que hacer una incómoda comparación, nosotros en justicia civil estamos en puesto 139 y en justicia penal en 141. Es abundante la diferencia. Y sin embargo, Singapur no destaca en otros aspectos como por ejemplo la limitación a los poderes del Estado. Singapur está en el puesto 28. No está tan cerca como en el aspecto civil o penal. Pero acá tampoco podemos decir mucho, estamos en el puesto 125, ¿no? En cuestión de gobierno abierto, igual Singapur no es tan abierto, está en el puesto 38, nosotros en el 96. En orden y seguridad sí que destaca Singapur, país número 2 de la lista. Y bueno, nosotros 123. Ofrece muchas facilidades para inversiones. Hacer empresas en Singapur es realmente sencillo. Es el segundo país en facilidad de crear empresas según el Doing Business. Y eso obviamente hace que un país pueda tener un mejor desarrollo, porque la institución jurídica es determinante para el crecimiento de un país, al menos para mi criterio esto es así. El cumplimiento de contratos, por ejemplo, Singapur es el puesto número 1. Nosotros en cumplimiento de contratos estamos en el puesto 109 en el ranking de Doing Business, que ellos rankean a 190 países. Por ejemplo, registrar una propiedad en Singapur está en el puesto 2 y nosotros en el 148. ¿No? A veces es un poquito incómodo hacer esta comparación, pero sirve para darnos una idea. Así como hice el ejemplo geográfico de la Almendrita y el mapa de Santa Cruz, nosotros que sabemos cómo funciona nuestro medio y sabemos que estamos en el puesto X, podemos imaginarnos cómo es esa situación en Singapur, que tiene un mejor sistema, ¿no? Esto obviamente genera confianza en el Estado de Derecho y además Singapur, el otro tema que destaca mucho es en la cuestión de corrupción, en no aceptar corrupción. Está entre el puesto 1 y 3, siempre está rankeando en esos puestos. Porque Singapur, ya y entrando luego un poquito a las sombras de Singapur, es bastante duro con las penas. Hay penas que incluyen azotes, por ejemplo, y también hay pena de muerte. Y hay pena de muerte que también le puede tocar a un funcionario público que haga malas cosas. Ahora, en cuestión de responsabilidad ministerial, tiene una cuestión muy interesante, porque a diferencia de lo que se piensa, digamos, en países como el nuestro o en Latinoamérica, donde efectivamente por ahí vemos que los ministros no son tan eficientes y a veces nos quejamos de que ganen demasiado, ¿no? En realidad, por ahí tendríamos que preocuparnos que tengan un mejor ingreso y así exigirles en la misma medida. Para tener una idea, un ministro en Singapur tiene diferentes rangos, pero puede llegar a ganar hasta $1.100.000. Eso es básicamente lo que puede ganar en un año un ministro. Esto está dividido en 13 sueldos fijos, uno variable, que sería el 14, y los otros 6 se dividen en 3 por una buena gestión y 3 por cumplimiento de objetivos. Es decir, un ministro puede ganar 20 sueldos, pero lo tiene que justificar. Van a encontrar noticias recientes en que hay un ministro de Singapur que está siendo procesado por un posible acto de corrupción y el gobierno decidió bajarle su sueldo a 80%, o sea, le quitó 80%. Él ahorita está viviendo con el 20% de su sueldo hasta que termine el proceso. Cuando el proceso termine, si sale inocente, se le reintegrará el sueldo y si es hallado culpable, bueno, va a tener una pena complicada, posiblemente pena de muerte. Ahora, las sombras de Singapur en materia jurídica, la verdad que son bastante complejas. Más o menos para el año 2022, Singapur
promovió y ya la dispuso una ley que limita la libertad de expresión y la libertad de prensa, o sea, diferenciando que tienen sus diferencias, pero limita ambas en cuestión de publicaciones en redes sociales. Pero es la verdad que esta es una cuestión que ha sido observada por el mundo internacional en el sentido de que es muy dura. Por ejemplo, una noticia que el gobierno considere falsa o que un ministro considere falsa puede generar una multa de $13,000 a un particular. Y en caso que, digamos, un proveedor de Internet no elimine una noticia falsa, le genera una multa de $15,000 diarios hasta que retiren la noticia falsa. Pero el problema que hay en este punto es que la noticia falsa la determina el ministro. Él dice que es noticia falsa y que no es noticia falsa. No hay lugar a una apelación. Una apelación es muy costosa y un medio de comunicación no estaría, o al menos de los pequeños, no podría solventar un proceso de esas características. Pero además tiene otra ligereza esta normativa que permite que el propio ministro pueda decir que si algún otro medio dijo una noticia falsa, él diga, no, esa noticia no fue falsa. Y aquí, digamos, el problema es que si es un medio afín a los intereses del gobierno, pero que está mintiendo, va a tener lugar a seguir mintiendo porque al ministro le conviene. Finalmente, otra de las sombras que podemos encontrar en la cuestión jurídica de Singapur es la limitación a los derechos LGBT, como habíamos visto en el derecho de propiedad. La comunidad LGBT no puede adquirir bienes, para las familias tradicionales sí, y un avance que hubo en este último tiempo, el 2022, se derogó una normativa que penalizaba las relaciones entre varones, específicamente el artículo lo decía así. Y obviamente la comunidad LGBT y las comunidades internacionales han abogado porque este artículo se elimine. Pero dentro de la visión un poquito más conservadora que tiene Singapur, han aceptado eliminar este artículo. Ya no es un delito las relaciones LGBT entre varones, específicamente como le decía el artículo, pero han hecho modificaciones a la Constitución para bloquear que en el futuro alguien pueda exigir, por ejemplo, matrimonio igualitario, es decir, que se pueda generar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas son parte de las sombras que hay en Singapur y los turistas siempre tienen advertencias porque hay multas muy graves, como por ejemplo está prohibido mascar chicle, está prohibido importar tabaco, situaciones que uno ya dentro de las conclusiones podríamos empezar a preguntarnos, ok, Singapur tiene un avance económico impresionante, tiene una seguridad jurídica realmente que uno quisiera tenerla, pero por otro lado tiene cuestiones que atentan contra los derechos y las libertades individuales que efectivamente nos llaman la atención y nos llaman a la reflexión. Y en este punto tendríamos que preguntarnos, o al menos entender que no son excluyentes entre sí, que sí podría existir un Singapur que permita derechos individuales, no tenga estas restricciones ni estas multas tan atroces, y al mismo tiempo sea el Singapur que conocemos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Permítame que les comente un poco y charlemos de Singapur desde un punto de vista económico y después empezamos a discutir un poco los elementos que hacen al trasfondo de ciertas medidas, de ciertas dinámicas alrededor. A ver, en términos generales, Singapur es un país, como bien lo mencionaba Pablo, bastante pequeño, pero tiene un PIB per cápita que está rivalizando, son $84,000 anuales. Su PIB per cápita rivaliza con Noruega, que está en $89,000. Estados Unidos, que su PIB es $81,000. Y está en la misma categoría o el mismo ranking que Suiza, que está prácticamente en $99,000. Siempre se hace el paralelismo entre tres lugares en términos de inversión, que es Singapur, Dubái y Suiza. Hay una relación bastante interesante cuando uno empieza a analizar los recursos económicos y la promoción, más que todo, de la dinámica financiera. En términos de población, son 5.6 millones de personas, más o menos está en el mismo ranking entre la población de Finlandia, de Noruega. Tiene un índice de desarrollo humano súper alto, ¿sí? Súper alto, solamente están por encima de su índice de desarrollo humano Suiza y Noruega. Realmente está ocupando de los mejores estandartes en lo que vendría a ser este tipo de indicadores económicos.
Y el índice de libertad económica, el único que le gana, de acuerdo a la Heritage Foundation, es Hong Kong. O sea, prácticamente estamos hablando de el sueño de cualquier economía. Sin embargo, tiene problemas también sin resolver. Y son dos particularmente. Uno es la inflación. Ha tenido una inflación de 6.2% la última reportada, que está obviamente por encima del promedio de la región. Esto tiene una connotación importante porque ha encarecido el costo de vida de los habitantes de la isla. Y hay un detalle que es también bastante preocupante, que si bien no se lo suele medir tanto en economía, cada vez está cobrando más sentido, a Dios gracias, es el índice de felicidad de las naciones. El índice de felicidad de las naciones, por extraño que suene, trata de medir varias variables macro, impactos en variables micro y elementos puntuales respecto a la calidad de vida que tienen los habitantes de una zona, y lo cuantifica y hace un ranking, y lastimosamente ahí el ranking para Singapur no está tan bueno. Obviamente, y creo que no vamos a discutir, pero estamos bastante lejos, ¿no?, si nos comparamos como Bolivia, pero ellos están en una posición bastante menor a la que sus otros indicadores económicos tienen. Los retos que tienen a nivel global son un crecimiento que, si bien sigue siendo positivo, no es lo suficientemente alto comparado con los países de la región. Están en este año particularmente alcanzando valores cercanos al 1 y fracción por ciento, mientras que el promedio de la región y del mundo está en el orden de 2.6%, entonces hay una desaceleración. Hay un costo de vida bastante elevado, que es lo que les decía, esa inflación está pasándole factura. Siendo muy realistas, la inflación siempre es un elemento que quita la cohesión social, es un elemento bastante negativo y nefasto en las sociedades. Tiene sus respectivas tensiones geopolíticas respecto a la región, con la región particularmente ya con algunos carguíos, en particularmente Estados Unidos. Ahorita vamos a charlar un poco más del tema de comercio exterior, y en general lo que tiene es una desaceleración de toda su economía. Pero, ¿cómo funciona o cuáles son las características principales dentro de Singapur? Creo que bien lo mencionaban y decía justamente Pablo el tema de la reciente independencia. Nace como economía prácticamente sola en 1965 y queda suelta en el sentido de que no tenían ni siquiera agua potable. Toda su economía se sustentaba en las importaciones que podía tener desde Malasia, y obviamente esto preocupó en su momento a los gobernantes, que dicho sea de paso es otro de los factores importantes por los cuales el desarrollo se ha conseguido tan a rajatabla. Sigue estando en el poder el mismo partido desde 1965. No las mismas personas, pero sí el mismo partido. Es casi como la situación de México en el siglo XX con el PRI. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Hay bastantes avances, hay bastantes connotaciones importantes, pero es como, tengo un colega, un amigo que decía, el Homo economicus funciona bastante bien cuando lo apuntás con un fusil. Entonces, obviamente todas las reglas se cumplen cuando la presión está. El modelo, y esto es interesante, el modelo económico que tiene Singapur es lo que se conoce como el autoritarismo benigno, que en macroeconomía es un modelo teórico muy antiguo que se habla de lo que se llama el dictador benevolente. ¿Sí? Lo plantean como un ejemplo de qué pasaría si todos los poderes estuvieran en manos de una sola persona y esa persona sí tuviese la intención de que las cosas funcionen bien. Ok, entonces ahí se crea esa analogía del dictador benevolente, y de ahí nace este modelo de autoritarismo benigno. Es súper complejo de entender, pero prácticamente es la realidad. ¿Qué es lo que estos señores hicieron al inicio? Y es importante el tema de la propiedad de la tierra. En su momento compraron muchísimas tierras por debajo de valor de mercado. Y es ahí donde garantizaron solucionar la crisis de vivienda que en ese momento se estaba avisorando. Y efectivamente es un tema muy particular de Singapur, no es
no se ha dado en otra zona donde prácticamente hayan forzado, porque esa fue lo que hicieron, prácticamente fue por decreto, así como se hacen cosas en este lado del mundo. En ese lado era un poquito más raro, pero lo hicieron y con eso solucionaron la crisis de vivienda. ¿Qué más tienen de particular? Creo que bien lo mencionaba Pablo, ellos son herederos del derecho británico, mantienen muchísimo el tema de la institucionalidad. Las instituciones fuertes al final del día son las que garantizan un sendero de desarrollo económico. Tanto así, y esto creo que es importante mencionarlo, que tiene una correlación interesante con la charla, es que los estudiosos, los académicos de las instituciones en el plano económico son quienes ganaron el premio Nobel este año, Acemoglu y Robinson. Justamente sus tesis se basan en esto, de que las instituciones fuertes hacen economías con senderos positivos. ¿Cómo funcionan estos señores? Tienen un modelo de intervención mixto, interesante, tienen bajos impuestos pero ahorro forzoso. Y ahí un poco, esto sí es raro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un impuesto bajo, imagínense el percentil más alto de la economía paga un 24%. Si eso hacemos la relación con el promedio, no el percentil más alto, el promedio en Bolivia estamos hablando del 41%. Entonces, el percentil más alto en Singapur paga el 24% del ingreso en impuestos. Pero a todos los trabajadores se les obliga y se les congela el 20% del salario. Y va a una cuenta de ahorro que el Estado admite y administra en caso que diga, no, sabes que yo quiero usar mi ahorro para comprar casa. Tiene que autorizarme. Entonces, tanta libertad con mis recursos no tengo. Ese tipo de ahorro solamente sirve para compras de bienes, inmuebles y para algunas inversiones que estén plenamente justificadas. Que ahí entra toda la figura de un comité, que es quien decide a quién se le asigna o no poder utilizar sus propios recursos. Ahora, ¿por qué hacen eso? Y ahí viene la pregunta interesante. Ellos toman esos ahorros y los llevan a una suerte, así como tenemos acá la FP, o que ahora es la gestora, y tienen dos empresas que se dedican a hacer inversiones. Una que se llama Temasek y la otra que se llama HIC. Ambas buscan, primero Temasek lo que busca es inversiones de bajo riesgo en Singapur, y HIC, que es la versión global de la empresa de Temasek, básicamente lo que busca es incentivar la inversión extranjera y comprar acciones y bienes en otros países que tengan también un riesgo aceptable para que esos ahorros vayan incrementándose y tengan un crecimiento interesante, un atractivo interesante en ese fondo, que en realidad no es un fondo de retiro, sino es un fondo de ahorro forzado. Entonces es un tema interesante que va, si quieren verlo así, va en contra, entre comillas, de la situación de las libertades económicas, pero al mismo tiempo son pro libertad de las empresas que vengan a invertir. Entonces hay ahí como un poco de ruido, ¿no? Una diferencia, una disonancia. Ellos al final del día se han tratado de especializar en tres áreas desde el punto de vista ya operativo. Han buscado ser un centro financiero importante y lo han conseguido. Son un foco importante donde se reúnen muchísimos bancos internacionales con operaciones bastante activas. Hoy por hoy en el mundo cripto son un actor interesante, tienen presencia. Otro de los sectores que ellos empezaron a revisar y mirando el vecindario se dieron cuenta de que todos estaban tratando de motivarse a tener cada vez industrias más masivas y empezar a pelear por costos. Entonces ellos tomaron una decisión interesante, que es no pelear por costos, sino pelear por especialización. Entonces las industrias que tienen en la isla son industrias de alta gama y de alta tecnología, donde en realidad ellos no entran en la discusión del costo, no entran a la reducción de precios, dicho de otra manera, sino entran más bien a una búsqueda de la excelencia en tecnología. Y finalmente, algo que no podía pasar desapercibido es la condición geográfica, geopolítica que tienen, y se han convertido prácticamente en un país bunkering, donde todo el tiempo lo que están haciendo es alimentando las flotas de combustible, las flotas de barcos mercantes y de flotas mercantes en la zona. Entonces prácticamente son el surtidor, si quieren verlo así, de combustible
de las flotillas de comercio internacional marítimo. Temas interesantes también para discutir son el tema de la educación. Creo que es un punto clave, es un elemento que se lo resalta bastante. Se han destinado muchísimos recursos, hay un porcentaje importante del PIB y del presupuesto anual que se destina a lo que es educación, tanto desde nivel inicial hasta el nivel universitario. Y acá lo interesante es que sus universidades solamente se enfocan en abrir y dictar carreras que tengan salida en el mercado. Si una carrera no es requerida por el mercado y por la industria, directamente la cierran. Entonces tienen ahí una posición bastante fuerte, bastante hasta dictatorial, podrían decirlo, donde se restringe la educación, específicamente aquello que sea importante para el conjunto de conglomerados industriales. Es un modelo en general muy difícil de replicar, que es lo que estábamos conversando justamente antes de que inicie la charla. Es muy difícil de replicar porque Singapur tiene 3 elementos particulares. Uno, que tiene una estabilidad política que en este lado del mundo creo que sería imposible replicar. Tener un solo partido con un solo ideal y con una visión fuerte de ese pronacionalismo, creo que sería muy complejo. Como les digo, la experiencia más cercana se tuvo en México y fue un desastre. Sí, ni por si acaso se consiguieron este tipo de resultados. Tenemos también otro elemento que es prácticamente irreplicable, que es la condición geopolítica, el lugar donde están incluidos. Y finalmente, que es un modelo muy difícil de replicar porque la rigurosidad del sistema de instituciones que tienen y de todo el andamiaje del sistema jurídico no permite, o prácticamente sería irreplicable en una economía como la nuestra. Es realmente un caso de estudio interesante. Si vamos a hacer un paralelismo, yo lo veo, como alguna vez escuchaba algunas anécdotas en economistas argentinos, el ejemplo que daban para economías como esta es como una persona con sobrepeso que se somete a una cirugía bariátrica pero que no acude al psicólogo. ¿Cuál es el problema? Resulta de que una persona que sufre un cambio tan fuerte en su vida necesita un apoyo psicológico para salir adelante, para entender un poco las nuevas situaciones, para conocerse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos decían, una economía como esta es como una persona con una cirugía bariátrica sin psicólogo. ¿Por qué? Porque si yo le saco todos los estudios, le hago el análisis de sangre, veo sus electrocardiogramas, veo todos los análisis, va a salir perfecto. ¿Saben dónde se falla? Cuando le pregunto a esa persona y cómo se siente. Y es ahí justamente el problema de este tipo de economía, el problema de este tipo de modelos de gestión. Porque claro, uno ve sus números, uno ve el blanco y negro y uno dice, yo quiero eso. Pero ¿qué es lo que hay por detrás? Como bien lo mencionaba Pablo, el tema de la propiedad de la tierra, el tema del ahorro forzado, el tema de que uno no puede estudiar lo que le gustaría porque el mercado no lo compra. Entonces hay un costo implícito bastante fuerte. Entonces, realmente Singapur no es el estandarte de la libertad en general. Podrá tener unos tintes bastante interesantes en libertad económica, pero no así en aplicación de libertades en un todo. Eso era un poco lo que quería comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una vez más, un aplauso para nuestros expositores. Y luego vamos a poder escuchar esta sesión en las redes que tiene la universidad. Buenas noches.